Hola, mi nombre es Damián Jesús Pérez Guzmán. Estudio el sexto semestre de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Calquiní, en el estado de Campeche. Este es un trabajo para la materia Ingeniería de Software, impartida por la doctora Marlene Méndez Moreno. El tema que me tocó exponer es el de lenguajes de desarrollo de software. En este tema vamos a ver su historia, definición, concepto, componentes, tendencias, ventajas y desventajas. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, notaciones y símbolos o caracteres que permiten a un programador poder expresar el procesamiento de datos y sus estructuras en la computadora. Cada lenguaje posee sus propias sintaxis. También se puede decir que un programa es un conjunto de órdenes o instrucciones que resuelven un problema específico basado en un lenguaje de programación. La historia. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, la cual se le ocurrió a este hombre a mediados del siglo XIX. Era un profesor matemático de la Universidad de Cambridge e inventor inglés, que al principio del siglo XIX predijo muchas de las teorías en las que se basan los actuales ordenadores. Consistían en lo que él denominaba la máquina analítica, pero que por motivos técnicos no pudo construirse hasta mediados del siglo XX. Con él colaboró Ada Lovelace, la cual es considerada como la primera programadora de la historia, pues realizó programas para aquella supuesta máquina de Babbage en tarjetas perforadas. Como la máquina no llegó nunca a construirse, los programas de Ada lógicamente tampoco llegaron a ejecutarse, pero sí suponen un punto de partida de la programación, sobre todo si observamos que en cuanto se empezó a programar, los programadores utilizaron las técnicas diseñadas para Charles Babbage y Ada, que consistían, entre otras, en la programación mediante tarjetas perforadas. A pesar de ello, Ada ha permanecido como la primera programadora de la historia. Se dice, por tanto, que estos dos genios de antaño se adelantaron un siglo a su época, la cual describe la inteligencia de las que se hallaban dotados. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas, pero Babbage se dedicó al proyecto de la máquina analítica, abandonando la máquina de diferencias, que se pudiera programar con tarjetas perforadas. Gracias a la creación de Charles, este hombre era un fabricante de tejidos y había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjeta de papel rígido. Entonces Babbage intentó crear la máquina que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo, con una precisión de 20 dígitos, pero la tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. Si bien las ideas de Babbage no llegaron a materializarse de forma definitiva, su contribución es la máquina analítica. En su diseño, la máquina constaba de 5 unidades básicas: unidad de entrada, para reproducir datos e instrucciones; memoria, donde se almacenaban datos y resultados intermedios; unidad de control, para regular la secuencia de ejecución de las operaciones; unidad aritmético-lógica, que efectúa las operaciones; unidad de salida, encargada de comunicar al exterior de los resultados.
Charles Babbage, conocido como el padre de la informática, no pudo completar en aquella época la construcción del computador que había soñado, dado que faltaba algo fundamental, la electrónica. El camino señalado de Babbage no fue nunca abandonado y siguiéndolo se construyeron los primeros computadores. Cuando surgió el primer ordenador, el famoso ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator, su programación se basaba en componentes físicos, o sea, que se programaba, cambiando directamente el hardware de la máquina. Exactamente lo que se hacía era cambiar cables de sitio para seguir así la programación de la máquina. La entrada y salida de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas. Características. Entre las características está la legibilidad. Consiste en sí el lenguaje tiene una sintaxis sencilla, fáciles de leer y fáciles de compilar. Ortogonalidad. Permite combinar en una sola instrucción diversas características del lenguaje. De esta manera se consiguen programas más cortos y más compactos. Naturalidad. Consiste en el lenguaje proporciona herramientas adecuadas para el fin para que esté pensando. Soporte a la abstracción. Solucionar tipos de problemas y no problemas concretos. Debe permitir que el programador pueda crear funciones y procedimientos. Entornos de programación. Los lenguajes han de ir acompañados de un entorno donde programar. Portabilidad de los programas. Es un lenguaje que permite crear programas que funcionen en cualquier máquina, pertenezcan a la plataforma indicada. Tendencias de los lenguajes de programación. El estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el del programador profesional, el del diseñador y del implementador del lenguaje. Además, estos tres trabajos han de realizarse dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de una computadora y de las limitaciones fundamentales de la propia calculabilidad. El término el programador es un tanto amorfo, en el sentido que camufla importantes diferencias entre los distintos niveles y aplicaciones de la programación. Claramente, el programador que ha realizado un curso de 12 semanas en COBOL y luego entra en el campo del procesamiento de datos es diferente del programador que escribe un compilador en Pascal o del programador que diseña un experimento de inteligencia artificial en LISP o del programador que combina sus rutinas de Fortran para resolver un problema de ingeniería complejo, o del programador que desarrolla un sistema operativo multiprocesador en ADA. En este trabajo intentaré clarificar estas distinciones tratando diferentes lenguajes de programación en el contexto de cada área de aplicación diferente. El diseñador de lenguaje es también un término algo nebuloso. Algunos lenguajes como APL y LISP fueron diseñados por una sola persona con un concepto único, mientras que otros, Fortran y COBOL, son el producto de desarrollo de varios años realizados por comités de diseño de lenguajes. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados como lenguajes de programación, aunque son fundamentalmente declarativos. Estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen en un nivel y estilo de estructura fácilmente legible y comprensible por otros programadores. Además, los lenguajes de alto nivel tienen normalmente las características de transportabilidad, es decir, están implementadas sobre varias máquinas de forma que un programa de una máquina a otra sin una revisión sustancial. En ese sentido se llama independientes de la máquina. Ejemplos de estos lenguajes de alto nivel son
Pascal, APL y Fortran para aplicaciones científicas, COBOL para aplicaciones de procesamiento de datos, Snowball para aplicaciones de procesamiento de textos, LISP y Prolog para aplicaciones de inteligencia artificial, C y ADA para aplicaciones de programación de sistemas y PLI para aplicaciones de propósitos generales. Los lenguajes ensambladores y los lenguajes máquina son dependientes de la máquina. Cada tipo de máquina, tal como VAX de digital, tiene su propio lenguaje máquina distinto y su lenguaje de ensamblar asociado. El lenguaje ensamblador es simplemente una representación simbólica del lenguaje máquina asociado, lo cual permite una programación menos tediosa que con el anterior. Sin embargo, es necesario un conocimiento de la arquitectura mecánica subyacente para realizar una programación efectiva en cualquiera de estos niveles de lenguaje. Clasificación. Se clasifican en lenguaje máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora, ya que está escrito en lenguajes directamente inteligibles por la máquina. Utiliza el alfabeto binario que consta de los dos únicos símbolos 0 y 1, denominados bits, abreviatura inglesa de dígitos binarios. Sus instrucciones son cadenas binarias, cadenas o series de caracteres de dígitos 0 y 1 que especifican una operación y las posiciones, dirección de memoria implicadas en la operación. Se denominan instrucciones de máquina o código máquina. Lenguajes de bajo nivel. Ensamblador. Son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más similar a los utilizados por las personas. Este intenta desflexibilizar la representación de los diferentes campos. Esa flexibilidad se consigue no escribiendo los campos en binario y aproximando la escritura al lenguaje. A principios de la década de los 50 y con el fin de facilitar la labor de los programadores, se desarrollan códigos no técnicos para las operaciones, direcciones simbólicas. Los códigos no técnicos son los símbolos alfabéticos del lenguaje máquina. La computadora sigue utilizando el lenguaje máquina para procesar los datos, pero los programas ensambladores traducen antes los símbolos de código de operaciones especificados a sus equivalentes del lenguaje máquina. En la actualidad, los programadores no asignan números de direcciones reales a los datos simbólicos, simplemente especifican dónde quieren que se coloque la primera localidad del programa. El programa ensamblador se encarga de lo demás. Asigna localidades tanto para las instrucciones como para los datos. Estos programas de ensamble o ensambladores también permiten a la computadora convertir las instrucciones en lenguaje ensamblador del programador en su propio código máquina. Un programa de instrucciones escrito en lenguaje ensamblador por un programador se llama programa fuente. Después de que el ensamblador convierte en programa fuente en código máquina, a este se le denomina programa objeto. Para los programadores es más fácil escribir instrucciones en un lenguaje ensamblador que en código de lenguaje máquina, pero es posible que se requieran dos corridas de computadora antes de que se pueda utilizar las instrucciones del programa fuente para producir las salidas deseadas. El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje de programación que el ordenador puede atender a la hora de ejecutar programas, lo que aumenta su velocidad de ejecución, pues no necesita un intérprete que traduzca cada línea de instrucciones. Lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes son los más utilizados por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y atiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes máquina y ensamblador. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina. Las instrucciones no dependen del diseño del hardware o de una computadora en particular, por lo que esos programas son portables o transportables.
Los programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ser ejecutados en poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras. Son lenguajes de programación en los que las instrucciones enviadas para que el ordenador ejecute ciertas órdenes son similares al lenguaje humano, dado que el ordenador no es capaz de reconocer esas órdenes. Es necesario el uso de un intérprete que traduzca el lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel que el sistema puede entender. Se puede decir que el principal problema que representan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen actualmente, además de las diferentes versiones o dialectos que se han desarrollado en algunos de ellos. Es difícil establecer una clasificación general de los mismos, ya que en cualquiera que se realice habrá lenguajes que pertenezcan a más de uno de los grupos establecidos. Una clasificación muy extendida, atendiendo a la forma de trabajar de los programas y a la filosofía que fueron concebidos, es la siguiente. Lenguajes imperativos. Utilizan instrucciones como unidad de trabajo de los programas, COBOL, Pascal, C, Ada. Lenguajes declarativos. Los programas se construyen mediante descripciones de funciones o expresiones lógicas, Lisp, Prolog. Lenguajes orientados a objetos. El diseño de los programas se basa más en los datos y su estructura. La unidad de proceso es el objeto y en él se incluyen los datos, variables y en las operaciones que actúan sobre ellos, Smalltalk, C++. Lenguajes orientados al problema. Diseñados para problemas específicos, principalmente de gestión, suelen ser generadores de aplicaciones. Lenguajes naturales. Están desarrollándose nuevos lenguajes con el principal objetivo de aproximar el diseño y construcción de programas al lenguaje de las personas. Otra clasificación que se puede hacer la de atendiendo al desarrollo de los lenguajes desde la aparición de las computadoras, que sigue un cierto paralelismo con las generaciones establecidas en la evolución de las mismas. Primera generación, lenguajes máquina y ensambladores. Segunda generación, primeros lenguajes de alto nivel imperativo, Fortran, COBOL. Tercera generación, lenguajes de alto nivel imperativo, son los más utilizados y siguen vigentes en la actualidad. ALGOL, PLI, Pascal, Modula. Cuarta generación, orientados básicamente a las apariciones de gestión y al manejo de bases de datos, Natural, SQL. Quinta generación, orientados a la inteligencia artificial y al procesamiento de los lenguajes naturales, LISP, Prolog. Ventajas y desventajas de lenguajes de alto y bajo nivel. Alto nivel. Ventajas. Genera un código más sencillo y comprensible. Escribe un código válido para diversas máquinas y, posiblemente, sistemas operativos. Desventajas. Reducción de velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Algunos requieren que la máquina cliente posee una determinada plataforma. Bajo nivel. Ventajas. Los lenguajes ensambladores presentan la ventaja frente a los lenguajes máquina de su mayor facilidad de codificación y, en general, su velocidad de cálculo. Desventajas. Dependencia total de la máquina, lo que impide la transportabilidad de los programas. El lenguaje ensamblador del PC es distinto del lenguaje ensamblador del Apple Macintosh. La formación de los programadores es más compleja que la correspondiente a los programadores de alto nivel, ya que no solo las técnicas de programación, sino también el conocimiento del interior de la máquina.
Ahora, vamos a elegir un lenguaje de programación, el cual va a ser C++. En él vamos a ver todas sus características. C++, concepto. C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bernhard Strauss. La intención de su creación fue el extender el lenguaje de programación C mecanismos que permitan la manipulación de objetos. Por esto, se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. La historia del lenguaje C++. El lenguaje C es un lenguaje de propósito general desarrollado en los laboratorios Bell en 1972. Sus creadores son Dennis Ritchie y Ken Thompson. Surge para cubrir las carencias del lenguaje B desarrollado en 1967 por Martin Richards. El lenguaje B tenía un manejo de tipos muy débil. C entonces incorpora algunas ideas de B, pero hace más fuerte el control de tipos, le agrega definiciones de estructura y algunos operadores extra, entre otras cosas. Los cambios efectuados fueron utilizados por los primeros usuarios de Unix. Luego, con el lenguaje C se desarrollaron el kernel y otras aplicaciones de Unix. En 1980 C cobra mayor popularidad gracias al surgimiento de versiones comerciales del lenguaje. En 1980 el grupo ANSI desarrolla ANSI C, que es la versión estándar de C, propuesta por el grupo C. Se convierte en el lenguaje de mayor aceptación por parte de los programadores, porque hace una conjugación de lenguajes de alto nivel y es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bernhard Strauss. La intención de su creación fue el extender el exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. El lenguaje C++ es un objeto híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica que se sumó a los otros dos paradigmas que ya están admitidos: la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Por esto, se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Actualmente existe un estándar denominado ISO C++, al que se han adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos intérpretes tales como root. Elementos del lenguaje C++. Directivas de procesamiento, declaración global, función main, funciones definidas por el usuario, comentarios para entender el funcionamiento del programa. Antecedentes. C++ nace a partir del lenguaje C, el cual nació en los laboratorios de Bell de AT&T y ha sido estrechamente asociado con el sistema operativo Unix, ya que su desarrollo se realizó en sistema, y debido a que tanto Unix como el propio compilador de C y la casi totalidad de los programas y herramientas de Unix fueron escritos en C, su eficacia y claridad han hecho que el lenguaje de assembler apenas haya sido utilizado en Unix. Ese lenguaje está inspirado en el lenguaje B escrito por Ken Thompson en 1970, con la intención de recodificar el Unix, que en la fase de arranque está escrito en assembler. En vistas en su transportabilidad a otras máquinas, B era un lenguaje evolucionado e independiente de la máquina, inspirado en el lenguaje BCPL concedido por Martin Richards en 1967. En 1972, Dennis Ritchie toma el relevo y modifica el lenguaje B, creando el lenguaje C y reescribiendo el Unix.
En dicho lenguaje, la novedad que proporcionó el lenguaje C sobre el B fue el diseño de tipos y estructuras de datos. Una de las peculiares de C es su riqueza de operadores. Puede decirse que prácticamente dispone de un operador para cada una de las posibles operaciones en código máquina. Finalmente, C, que ha sido pensado para ser altamente transportable y para programar lo improgramable, igual que otros lenguajes, tiene sus inconvenientes. Crece de instrucciones de entrada-salida, de instrucciones para manejo de cadenas de caracteres, con lo que ese trabajo queda con la biblioteca de rutinas como la consiguiente pérdida de transportabilidad. La excesiva libertad en la estructura de los programas puede llevar a errores en programación que, por ser correctos sintácticamente, no se detectan a simple vista. Por otra parte, las procedencias de los operadores convierten a veces las expresiones en pequeños rompecabezas. A pesar de todo, C ha desarrollado ser un lenguaje extremadamente eficaz y expresivo. C es un lenguaje de programación de propósito general. Sus principales características son programación estructurada, economía de las expresiones, abundancia en operadores y tipos de datos, codificación en alto y bajo nivel simultáneamente, reemplaza ventajosamente la programación en su ensamblador assembler, utiliza natural de las funciones primitivas del sistema, no está orientado a ninguna área en especial, producción de código objeto altamente optimizado. De C nació C++, ya definida en 1983 para la mejora del lenguaje. Ventajas y desventajas de C++. Las ventajas: lenguajes de programación orientado a objetos, lenguaje muy didáctico. Con ese lenguaje puedes aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad como C#, Java, Visual Basic, JavaScript, PHP, entre otros. Es muy potente en lo que se refiere a creación de sistemas complejos, un lenguaje muy robusto. Actualmente puede compilar y ejecutar código de C, ya viene con librerías para realizar esta labor. Desventajas: es mucho más difícil de usar que otros lenguajes de programación. Es difícil programar bases de datos, los punteros, es muy complicado su sistema. Y en las versiones, estas son las versiones, son nombres de los estándares que ha tomado con el paso del tiempo. Empezó como C++, vino C++ en el 98, C++ en el 03, C++ TR1, C++ 11, C++ 14, C++ 17. Esa es la última. Aún no está disponible, pero en espera, que está lista para el año 2017 y 2018.